Bueno, en esta charla vamos a ver la patología tiroidea. Bueno, para hacer un diagnóstico de algún trastorno tiroideo, como en cualquier otra patología, nos tenemos que basar en las herramientas que tenemos. En principio hablamos de la historia clínica, realizar una buena anamnesis, una anamnesis completa, donde vamos a obtener datos de antecedentes personales del paciente, antecedentes familiares, modo de presentación de la enfermedad, antigüedad, cuánto hace que el paciente empezó con los síntomas. Todo esto nos va a ayudar a poder hacer una buena anamnesis y orientarnos a una impresión diagnóstica, ¿sí? Luego, bueno, con una exploración física adecuada, donde vamos a ir, donde vamos a controlar todos los signos vitales, donde vamos a hacer todo un examen de cardiovascular, respiratorio, evaluar las pieles faneras, digamos, todo un examen físico, una exploración física adecuada, y lo terminamos completando tanto la anamnesis como la exploración física con lo que nosotros consideramos solicitar, que son las determinaciones analíticas, los exámenes complementarios, es decir, todos los exámenes complementarios a esta impresión diagnóstica que la obtenemos a partir de la anamnesis y del examen físico. Bien, la glándula tiroides, en principio sabemos de que es una glándula que se caracteriza por obtener el iodo para la producción de las hormonas T4, la tiroxina, y la triodotirolina, que es la T3, ¿sí? Esta liberación de estas hormonas, la T4 y la T3, va a ser en respuesta al eje hipotálamo, hipofisiario y la glándula tiroides, ¿sí? La hormona liberadora de tirotrofina, el TRH a nivel del hipotálamo, va a estimular a la hipófisis, quien va a liberar TSH, y así se va a estimular la glándula periférica, la glándula tiroides, para liberar la T3 y la T4. Esto se va a estar en todo lo que sea el hormonal, va a tener o feedback positivo o feedback negativo de las hormonas circulantes hacia la hipófisis y de la hipófisis hacia el hipotálamo, ¿sí? Y bueno, y el efecto principal que tienen las glándulas tiroides es el estimular el metabolismo oxidativo. Bien, como hablábamos anteriormente, en este eje donde va a estar el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroides, depende la cantidad de hormonas que estén circulando de T3, T4, van a ser a nivel hipofisiario y a nivel del hipotálamo, o feedback positivo, también estimulando para volver a las glándulas, a la hipófisis y al hipotálamo, o feedback negativo, tratando de inhibir en el eje, ¿sí? Depende de la cantidad de hormonas que estén circulando, es donde va a depender el estímulo positivo o el estímulo negativo. Bueno, como mencionábamos anteriormente, comenzamos realizando una buena historia clínica completa, donde la anamnesis cumple un papel fundamental. Vamos a preguntar antecedentes familiares del paciente, si tiene antecedentes de familiares con algún trastorno, algún defecto en la síntesis hormonal en forma hereditaria, si tuvo algún familiar con cáncer de tiroides, con feocromocitoma, hiperparatiroidismo, enfermedades autoinmunes. Digamos, son todas las preguntas que uno debe realizar frente a un paciente con trastornos tiroideos. También se debe preguntar si el paciente, como antecedentes personales, está en zonas donde hay un bocio endémico. Si tiene antecedentes de radiación cervical externa, también se
si tuvo algún antecedente por alguna patología donde le hayan hecho radiación externa a nivel cervical, medicamentos como amiodarona, ¿está bien?, que es un antiarrítmico, el diodo, cirugía cervical, que han tenido el antecedente de alguna cirugía cervical, o con diodo 131, donde se realiza una ablación de la glándula tiroides, ¿sí? También antecedentes personales del paciente si padecieron o padecen alguna enfermedad autoinmune, y también preguntar con respecto a si la paciente está embarazada o no, debido a que, bueno, en el embarazo hay un hipotiroidismo fisiológico, por un lado, porque hay un mayor aumento de las T3 y las hormonas circulantes T3 y T4 unidas a las proteínas, entonces la paciente puede cursar con un hipotiroidismo en el embarazo, ¿sí? Bien, con respecto a todo lo que es la anamnesis, todo lo que hemos visto son datos importantes que debemos tener en cuenta frente a un paciente con trastornos tiroideos, y después realizar la anamnesis con respecto a los síntomas, a los signos, la forma de presentación, la antigüedad en su forma de presentación y demás. Y posteriormente se va a hacer una exploración física. Estas son las maniobras que se realiza para poder palpar la glándula tiroides, que está por detrás del cartílago cricoides, y se hace que el paciente trague. Se hacen varias maniobras como para ir pudiendo palpar, a ver la consistencia de la glándula, si es una glándula aumentada de tamaño, si tiene una consistencia dura, si palpamos algún nódulo, digamos, ciertas cosas, características que nos puedan anticipar alguna enfermedad, ¿sí? Bien, cuando recién hablábamos de la exploración física de la glándula tiroides, cuando palpamos y cuando vemos, ¿no? Recuerden que siempre dentro del examen físico, en un principio tenemos la inspección, ¿sí? Tenemos que observar. Y después posteriormente vamos a pasar a la palpación. En este caso, el bocio, sabemos que es el aumento de la glándula tiroides, ¿está bien? Y en estas fotografías, bueno, vemos diferentes tipos de bocio, y los grados es cuando 0 cuando no hay bocio, 1A cuando solo lo sentimos el bocio, lo podemos percibir a través de la palpación, 2B cuando lo palpamos y también es visible cuando el paciente extiende el cuello, ¿está bien? El 2 es palpable y visible cuando el paciente tiene el cuello en una posición normal, y el bocio voluminoso es una glándula tiroides de un tamaño muy aumentado a lo normal y ya es visible a la distancia. Ya solo con la inspección ya percibimos que este paciente tiene bocio. Es el caso de estas fotografías, el caso de un bocio voluminoso, ¿sí? Bien, entonces, como en todas las patologías, lo primero que vamos a hacer es la historia clínica. Una vez que tenemos una buena historia clínica con una anamnesis completa, donde podemos preguntar cosas que capaz que el paciente no las reconozca como patología o como trastornos o como signos y síntomas. Una vez que hacemos bien completa una anamnesis, el examen físico recorriendo todos los signos vitales del paciente, la TA, la saturación, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura del paciente. Todos estos datos son sumamente importantes para poder tenerlos, completar la historia clínica y bueno, evaluar obviamente el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el sistema nervioso central. Toda esta evaluación
del examen físico es sumamente importante porque nos va a aportar más datos. Una vez que nosotros sospechamos de una enfermedad tiroidea, vamos a las pruebas, a las determinaciones analíticas, donde le pedimos anticuerpos antitiroideos, que son los anticuerpos antitiroglobulina, anticuerpos peroxidasa tiroidea, inmunoglobulina estimulante de tiroides. Son ciertos laboratorios que tenemos que pedir cuando sospechamos un cuadro de un trastorno tiroideo. Hay otras determinaciones analíticas como la tiroglobulina, que va a ser un marcador de recidiva de cánceres diferenciados de tiroides, es decir, no es más tanto para el diagnóstico, sino para hacer un seguimiento de un paciente con cáncer tiroideo, que cuando vemos de que estos valores aumentan es porque, bueno, tenemos una recidiva del tumor, ¿sí? La calcitonina, para hacer un seguimiento también del carcinoma medular de tiroides, son marcadores cancerígenos donde podemos ver si hay reactivación de la patología, ¿sí? del tumor. Puede que también solicitemos estudios genéticos. Y dentro de lo que nosotros no específicamente de la glándula tiroides, pero que sí lo vamos a sumar a nuestro pedido de laboratorio, dentro de lo que no es hormonal específicamente, vamos a pedir un hemograma, también que puede que encontremos anemia en los pacientes hipotiroideos, puede que haya una alteración en el perfil lipídico también en los pacientes hipotiroideos, alteraciones del metabolismo fosforocálcico. También vamos a pedir toda una serie de laboratorios dentro de lo que pedimos siempre: hemograma, urea, creatinina, glucemia, el perfil lipídico, un ionograma. Todo esto lo vamos a solicitar para ver también el metabolismo del paciente, el estado general del paciente. Bueno, si seguimos con la sospecha de la glándula tiroides, de trastornos de la glándula tiroides, junto al laboratorio vamos a solicitar una ecografía tiroidea, ¿sí? Sabemos que la ecografía tiroidea es un estudio de fácil accesibilidad, es un estudio económico donde se cuenta en varios hospitales y en varios centros de salud. No es cruento, está bien, tiene muchos beneficios. Una de las contras es que es operador dependiente y va a ser el operador el que evalúe y que encuentre alguna patología y la pueda transcribir, ¿sí? Pero bueno, es un estudio muy usado. Y la solicitamos como para ver el tamaño de la glándula tiroides, si tiene nódulos, si son sólidos, si son quísticos, si son mixtos, ¿está bien? Si presentan enopatías el paciente, y hacemos un ecodoppler para evaluar la vascularización de esta glándula, ¿sí? Entonces, tanto como el laboratorio que mencionábamos recién, como la ecografía, son dos estudios que los solicitamos en un inicio para estudiar un paciente con trastornos tiroideos. Bien, otro de los estudios donde nosotros vamos a ver la función de la glándula tiroides es la gamografía tiroidea, que se usa Utecnesia 99 o IO 231. Acá vamos a ver la captación de esta glándula, si estamos hablando de nódulos calientes, nódulos fríos, ¿está bien? Si tienen mayor o menor captación, ¿sí? Puede que tengamos ausencia de captación, como por ejemplo en un hipotiroidismo, en una tiroiditis aguda, por ejemplo. Puede que veamos un nódulo frío. Puede que la captación esté aumentada en forma difusa, como en una enfermedad de Graves-Basedow, o que tengamos un nódulo caliente, por ejemplo en un adenoma tóxico, o nódulos cambiantes, nódulos calientes y fríos en un bocio multinodular.
Bien, los estudios que solicitamos anteriormente son como para, bueno, tener un panorama del paciente, de la patología del paciente, y posteriormente, bueno, puede que sea necesario solicitar algunos otros como la tomografía, ¿sí? Para ver las relaciones, la relación estructural de las zonas vecinas, el bocio intratorácico. La resonancia también, que tiene mejor imagen, pero peor resolución a nivel espacial, pero también se solicita. Y la punción aspiración con aguja fina, que se hace con la eco, como se ve en la imagen, bueno, para poder determinar si estamos hablando de un nódulo benigno o un nódulo maligno, ¿sí? Estos son los estudios con los que completamos el estudio de la glándula tiroides. Bueno, ahora vamos a ver en sí las patologías las más frecuentes que vamos a encontrar en la tiroides. Por un lado, el hipotiroidismo por una disminución de la función tiroidea, y por el otro lado un hipertiroidismo por un aumento de esta función, ¿sí? Entonces, el hipotiroidismo se habla de que es una respuesta clínica que caracteriza a la deficiencia de la hormona tiroidea. En forma primaria puede ser por una enfermedad autoinmunitaria, postterapéutico o en el cretinismo. Es decir, la primaria es cuando estamos hablando de la glándula tiroides, que puede ser una forma autoinmunitaria, antecedentes de alguna enfermedad, por ejemplo como Hashimoto, que sea inmunológica, y que lo lleva al paciente a un hipotiroidismo. Postterapéutico, también muchas veces pacientes con puede ser un hipertiroidismo, se hace una ablación de la glándula, entonces el paciente pasa a ser hipotiroideo. Y en el cretinismo, que es un déficit de las hormonas tiroideas en el recién nacido, por eso se le extrae sangre al recién nacido y se dosan las hormonas tiroideas para evaluar si no tiene un hipotiroidismo, porque si no padece la enfermedad de cretinismo, ¿sí? Y secundario, cuando hay una insuficiencia en el eje hipotálamo-hipofisiario. Bueno, en base a la clínica de un paciente con hipotiroidismo, vamos a tener, como hablábamos, todo el metabolismo en menos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar en el paciente con una expresión facial tosca, una piel como dura, ¿sí? La voz es ronca, el habla es lento, ¿está bien? El paciente es como más aletargado para hablar, más lento. Tiene esa tumefacción facial, como ese edema facial, edema periorbitario, ¿sí? Es intolerante al frío, tiene el pelo ralo, áspero, seco, se le corta, ¿está bien? El paciente refiere cansancio, astenia, sueño, somnoliento, ¿está? Con respecto al tránsito digestivo, es como que está disminuido este tránsito, entonces el paciente padece de estreñimiento, de constipación. La piel es áspera, seca, escamosa, es gruesa, ¿sí? El paciente tiene un gran aumento de peso, más allá de la alimentación que tenga, ¿está bien? Tiene un aumento de peso. Este deterioro intelectual, esta letargia del paciente, esta lentitud, ¿sí? Puede que presente derrames pleurales, abdominales, que presente hipotermia, ¿está bien? Y la palidez mucocutánea, que puede corresponderse a un cuadro anémico, ¿sí? Es decir, toda la sintomatología que nos va a dar un paciente hipotiroideo es en base a una disminución del metabolismo basal. Bueno, con esa sintomatología y pensando en un hipotiroidismo, solicitamos el dosaje de las hormonas T3, T4 periféricas,
para diferenciar si hablamos de un hipotiroidismo primario o secundario, una TSH. Si tenemos niveles bajos de TSH, estamos hablando de uno secundario, ¿sí? De un hipotiroidismo secundario. Y bueno, y el laboratorio completo, donde le pedimos un hemograma, una glucemia, creatinina, urea, colesterol sobre todo, también para ver si bueno, qué características tiene. Con respecto a esto, muchas veces es al revés. Los pacientes traen un laboratorio en un hemograma se constata anemia y valores altos de colesterol, y bueno, uno buscando junto a los signos y síntomas del paciente, ahí también solicita las hormonas tiroides para descartar un hipotiroidismo, ¿sí? Así que bueno, y si en principio ya lo sospechamos, bueno, tenemos que, junto con las hormonas tiroides, pedir el colesterol y un hemograma. La prueba de TRH para ver si el trastorno está a nivel de la hipófisis, y una gamografía para ver el tipo de captación que tiene esta glándula, si es funcionante o no. Bueno, siguiendo la misma patología del hipotiroidismo, también llegamos a un paciente complicado que es dentro del hipotiroidismo, que es el coma mixedematoso, ¿sí? Es la complicación del hipotiroidismo que pone en peligro la vida del paciente, que de no ser tratado registra un 80% de mortalidad, ¿sí? Con respecto a la patogenia del coma mixedematoso, esto corresponde al estadio más avanzado del déficit de hormonas tiroideas, lo que conlleva la depresión del sistema nervioso central, ¿sí? Esto es fundamental, poder llegar al diagnóstico rápidamente debido a esto, ¿sí? Al compromiso del sistema nervioso central, y el paciente tiene una termogénesis corporal alterada, con hipotermia, y bueno, muchas veces los factores, el paciente cursa con un hipotiroidismo, que pueden, capaz que la sintomatología el paciente no registre como para consultar, y frente a algún factor desencadenante como el frío, como situaciones, enfermedades infecciosas, traumatismos, ACV, hipoglucemia, algún desencadenante provoca este cuadro que lleva al paciente a un cuadro grave, ¿sí? Con trastornos en la termogénesis corporal y alteración en el sensorio, que va desde cuadros con paciente con somnolencia, estupor, va avanzando el deterioro del sensorio hasta puede producir coma. Y de no ser diagnosticado rápidamente y tratado, el paciente corre riesgos de vida. Bien, los síntomas y signos que vamos a encontrar en estos pacientes es una bradicardia, una importante disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la contractilidad cardíaca, ¿está bien? Este compromiso que hablábamos recién de la conciencia, donde el paciente tiene hiporreflexia, comienza con un cuadro de alteración del sensorio que se profundiza a estupor, confusión, coma. Con respecto a la función pulmonar, hay un deterioro y comienza a retener el dióxido de carbono y genera hipoxia. El paciente no tiene una buena ventilación, y esta insuficiencia respiratoria es debido a la reducción en la sensibilidad del sistema nervioso central al estímulo hipóxico, ¿sí? Este compromiso genera esta hipoxia. Obviamente que la hipoxia es agravada con la anemia. Decimos de que generalmente los pacientes hipotiroideos pueden cursar con un cuadro de anemia, y esto perjudica más. En un cuadro instalado de anemia con la hipoxia se agrava más el paciente.
aumenta el riesgo de la isquemia miocárdica, ¿está bien? Y obviamente el sistema nervioso central, ¿sí? Así que bueno, son casos bastante complicados, bastante graves, por eso es que hay que realizar el diagnóstico rápidamente. Estos pacientes hacen una retención de líquidos, por eso se presentan con edemas de piel, tejidos blandos, ¿está bien? Y bueno, características que ya tiene el paciente, la macroglossia, que es el aumento de la lengua, y la hipotermia, este trastorno de no poder regular la temperatura corporal que lo lleva a una hipotermia también peligrosa para el cuadro del paciente. Bueno, acá tenemos algunas fotos de los cuadros con los que viene el paciente, con un hipotiroidismo, con un coma mixedematoso, con edemas generalizados, bipalpebrales, la piel seca, el pelo seco, la característica de la macroglossia que vemos ahí, un montón de signos que vamos a encontrar simplemente en la inspección y nos va a llamar la atención y son relacionados a este hipotiroidismo, ¿sí? La piel bien gruesa, como vemos ahí. Bueno, a este paciente, una vez evaluado el paciente, una vez examinado y teniendo la sospecha de un coma mixedematoso, le vamos a pedir las hormonas tiroides, T4, T3 y TSH y un laboratorio completo, ¿sí? Donde vamos a buscar un hemograma para ver si este paciente cursa con algún cuadro de anemia, si cursa con leucocitos elevados por algún trastorno, alguna infección, un eritro para ver si está elevada y también nos da el dato de la presencia de alguna infección que haya desencadenado el cuadro, una urea, una creatinina para ver el funcionamiento renal de este paciente, una CPK, una LDH para ver si el paciente sufrió algún daño en el miocardio, está bien, por esta hipoxia que presenta, enzimas hepáticas para ver cómo está la función hepática de este paciente, una orina completa para ver si estamos frente a un paciente con una infección urinaria y para ver alguna otra alteración en la orina, una gasometría, ¿sí? Paralelamente, como podemos estar buscando alguna patología infecciosa que nos esté llevando a este cuadro, pedir una radiografía de tórax para descartar una neumonía, un cuadro infeccioso. También la radiografía de tórax nos va a servir para ver si este paciente tiene algún derrame pleural. Los cultivos, también por la misma idea de pensar de que es un cuadro infeccioso el que lo desencadenó, y un electro para ver si no tenemos un cuadro anginoso, un cuadro de un infarto debido a la hipoxia del paciente, ¿sí? Digamos, todas estas medidas las tomamos debido a que es un paciente de suma gravedad y bueno, tenemos que actuar rápidamente. Bueno, como hablábamos recién del hipotiroidismo, que es todo el metabolismo en menos, el hipertiroidismo es en más, también es justamente lo opuesto a lo que acabamos de ver, ¿sí? También llamado tirotoxicosis, y es el cuadro resultante de un aumento por encima de lo normal de las concentraciones plasmáticas y tisulares de las hormonas tiroideas, ¿sí? Bien, las causas más comunes del hipertiroidismo, como mayor frecuencia tenemos la enfermedad de Graves, ¿sí? El bocio uni o multinodular tóxico, el adenoma tóxico. Con una frecuencia moderada tenemos la tiroiditis subaguda y tirotoxicosis facticia. Menos frecuente, poco frecuente, es la tirotoxicosis por iodo o por amiodarona y la neonatal, ¿sí? Y excepcionales por tumor hipoficiario secundario, resistencia a la hipófisis
a las hormonas tiroideas o metástasis de un CA folicular de tiroides, ¿sí? Pero para que les quede la idea de como importante, la mayor frecuencia digamos, se da por la enfermedad de Graves-Basedow. Bien, como hablábamos, la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune. Se produce la expresión de genes mutantes que codifican la síntesis de gamma globulinas que actúan como autoanticuerpos contra los receptores TSH, capaz de activarlo como la TSH, y lo que vamos a encontrar es la tirotoxicosis, un aumento de las hormonas tiroideas, la oftalmopatía, que es característica de esta patología de Graves, y el mixedema en la región pretibial, tobillos y pies. Estas son las características que vamos a encontrar en la enfermedad de Graves. Bueno, como hablábamos anteriormente, todos los signos que en el hipotiroidismo están disminuidos en el metabolismo basal, en el hipertiroidismo los vamos a tener aumentando, ¿sí? Con respecto al cuadro clínico en general, el paciente va a tener intolerancia al calor. Recuerden que en el hipotiroidismo era intolerancia al frío. Acá el paciente en el hipo tenía un aumento de peso y acá en el hipertiroidismo tiene una pérdida de peso. Por este aumento del catabolismo el paciente pierde peso, ¿sí? El paciente es hiperkinético, presenta una hiperquinesia, no puede estar quieto, tiene un nerviosismo, ¿está bien? Tiene un temblor fino, si lo evaluamos a nivel de las manos, vemos el temblor fino, fatigabilidad, insomnio, ¿está bien? Puede que le encontremos el bocio, el aumento del tamaño de la glándula. Digamos, todas estas son características que presenta el paciente a nivel general. ¿Sí? El paciente tiene como todo un aumento del metabolismo y así se presenta hiperkinético, nervioso, con intolerancia al calor, irritable, ¿sí? Estas son las características que vamos a encontrar en un paciente hipertiroideo. Con respecto al aparato cardiovascular, el paciente refiere tener palpitaciones, lo cual lo evaluamos y sí constatamos frecuencias elevadas, frecuencias cardíacas elevadas, el paciente tiene taquicardia, puede generar arritmias, sí, puede tener una FA, una fibrilación auricular, hipertensión sistólica. Este aumento del metabolismo y esta frecuencia cardíaca elevada y el aumento de la función cardíaca puede llevar al paciente a un ANGOR, también a un síndrome coronario o una insuficiencia cardíaca por este aumento constantemente del metabolismo, ¿sí? Con respecto a lo digestivo, el paciente tiene polidipsia, polifagia, puede que tenga diarrea, como hablábamos en el hipotiroidismo, el paciente tiene disminuido el tránsito, está bien, y cursa con constipación. En el hipertiroidismo el paciente tiene aumentado el tránsito, por lo cual tiene cuadros de diarrea. Bien, cuando hacemos el examen físico seguimos observando otros signos de la patología de Graves. Como decíamos anteriormente, los signos oculares es muy característico de esta enfermedad, se debe a la retracción del párpado superior. Entonces el paciente tiene el exoftalmo, está bien, la salida del globo ocular para afuera. Esto se le llama oftalmopatía de Graves y la mirada tiene estas características. Ahí vemos tanto en los dibujos como en la foto de la paciente, en un paciente normal y un paciente con el hipertiroidismo, ¿sí? Con respecto a las pieles faneras, el paciente tiene un pelo fino, ¿está? Onycholisis, las uñas cortajeadas, débiles, la piel suave, húmeda, caliente, ¿está bien? Generalmente está como sudorosa, puede tener mixedema en miembros inferiores, las imágenes de la dermopatía que podemos observar también. Y con respecto a lo neuromuscular, debilidad, atrofia muscular proximal,
puede cursar con osteoporosis, ¿sí? Son todas las características que podemos encontrar en un paciente con un hipertiroidismo. Bien, para el diagnóstico tenemos la sospecha clínica en base al cuadro clínico que presenta el paciente y como estudio de laboratorio, bueno, solicitamos también igual que en el hipotiroidismo, una T3, una T4, una TSH, un laboratorio general donde vamos a hacer un laboratorio general, hemograma, glucemia, urea, creatinina, orina, un hepatograma, digamos, un laboratorio común general y bueno, una gamografía para ver si esta glándula tiroides está hipercaptante, si tiene, cuál es su función, si está aumentada o no. Bien, cuando hablamos de tormenta tiroidea, estamos hablando de la forma grave de tirotoxicosis, está bien, de la forma grave del hipertiroidismo, el cual debe implementarse rápidamente el tratamiento adecuado y oportuno, porque si no el paciente corre riesgo de vida y lo lleva a la muerte esta patología, ¿sí? Y se caracteriza también por el compromiso del sistema nervioso central, manifestado por este estado mental alterado, también el defecto de la termorregulación, ¿sí? Como veíamos en el coma mixedematoso que era en menos, acá es en más, y bueno, ambas tienen la manifestación de la alteración hipotalámica. Estos pacientes tienen temperaturas aumentadas, tienen una excitación psicomotriz, pueden llegar a cuadros importantes y cuadros neurológicos. La alteración mental puede ir desde un estado de agitación, delirio, psicosis, hasta un estado de obnubilación, sopor y coma, ¿sí? Generalmente también tienen cuadros desencadenantes, causas que desencadenan frente a un paciente que cursa con un hipotiroidismo y hay un desencadenante que lo lleva a una tormenta tiroidea, que es un cuadro extremadamente grave. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínica de la tirotoxicosis, todo lo que vimos anteriormente, principalmente es lo que nos va a dar el dato de que el paciente está cursando un cuadro agudo. Este compromiso mental y esta termorregulación alterada, esta hiperpirexia, nos habla bien del cuadro grave y bueno, va a cursar con T3, T4 elevadas y TSH suprimida. Bueno, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo son patologías sumamente frecuentes. Muchas veces el paciente no trae estos síntomas a la consulta, quedan solapados en situaciones de cansancio, por ejemplo en el hipotiroidismo, aumento de peso, dicen que capaz que porque cambiaron el hábito de la comida, porque están cansados, digamos, es como que generalmente no consultan. Entonces uno tiene que tratar de buscar todos estos signos que nos llamen la atención y preguntar en base a los síntomas que bueno, frecuentemente el paciente ahí sí nos pueda referir ciertos síntomas que capaz que no les prestó atención. Buscando todos estos datos del cuadro clínico, tratar de llegar al diagnóstico con el laboratorio solicitado y obviamente que los cuadros agudos, tanto el coma mixedematoso como la tormenta tiroidea, son cuadros extremadamente graves, lo cual necesitan rápidamente un diagnóstico, que por lo general uno lo hace viendo el cuadro clínico del paciente sin esperar las hormonas tiroideas, ¿sí? Ya el cuadro clínico del paciente nos da la pauta de que estamos frente a un paciente grave. Así que bueno, lo importante es poder registrar todos estos signos y síntomas
como para poder estudiar al paciente, pero paralelamente comenzar con un tratamiento más en los cuadros de extrema urgencia, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos con glándula tiroides.